Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube, Predica Miguel Ángel Brand. Gracias por su atención, gracias por su tiempo que hoy usted va a dedicar a este estudio. Hoy vamos a hacer antes de terminar el libro de Apocalipsis, estamos llegando ya en el libro de Apocalipsis donde el Evangelio va a ser traído por un ángel para ser predicado. A todas las naciones, a todo el mundo. La iglesia actual no va a poder llegar a Roma, no va a poder llegar al Vaticano, no va a poder llegar a todas las naciones del mundo, pero los dos profetas inmortales y los 144,000 van a andar predicando, y también hasta un ángel va a traer. En esa etapa vamos en el libro de Apocalipsis y vamos a volver muy pronto para terminar el libro de Apocalipsis. Pero en este momento vamos a hacer una pausa y vamos a tocar este tema hoy, de los pecados tan grandes que hay. Hay pecados grandes, hay pecados pequeños. El pueblo cristiano se quiere consolar o se quiere excusar. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros aquellos que dicen, pecado es pecado? Pecado es pecado. Y no lo ponen en la balanza que tiene Dios para medir el pecado. Entonces, cuando decimos pecado es pecado, estamos minimizando aquellos pecados grandes, y estamos engrandeciendo aquellos pecados leves. Dios no es así. Tenemos que tener el parámetro de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. No dejemos ya de decir pecado es pecado, porque solamente excusa a aquellos que están haciendo un gran pecado, los excusa, y los que están cometiendo un pecado leve que no es de muerte o que no es grave, los pone en un sentido inescapable para la ira de Dios venidera. Entonces, el hombre se excusa, el cristiano dice así, pero realmente la palabra de Dios no dice así. Dios tiene una balanza, Dios pesa la balanza. Y entonces cuando decimos pecado es pecado, estamos diciendo como que está bien si lo haces algo grave, o está descontrolado toda esa doctrina. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos. Pero en otra parte leemos donde dice que aquí en la tierra no hay un hombre que no peque. Todos pecamos con un pensamiento malo, con una mentira que digamos, con una acción mala contra nuestro prójimo, contra nuestro enemigo, contra nuestro familiar, contra nuestro jefe, contra nuestro colaborador en la empresa. Todos pecamos. Entonces, si pecado es pecado, pues entonces nadie se salvará. La sangre de Cristo, la regeneración a través del Espíritu Santo, aunque pecamos, aunque cometemos un pecado, aún no ha perdido su poder, para que arrepentidos volvamos al camino de la senda antigua. Entonces hay pecados muy graves delante de Dios, y hoy vamos a hablar de este pecado tan grande. Pero antes de entrar a las palabras que le quiero decir al tema que usted lo mira en el título del video, vamos a demostrar que con la palabra de Dios que Dios sí mide los pecados, tienen su tamaño. E incluso hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Ahí los encontramos en la Biblia. Los que nos alejan del reino de Dios, si no nos arrepentimos, son pecados de muerte. Todos pecamos porque no hay nadie que no peque en esta tierra. Y entonces ahí está donde entra la limpieza de la sangre de Cristo, la regeneración a través del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de todo pecado. Entonces vamos a leer para aquellos hermanos y amigos que siguen diciendo pecado es pecado y no andemos con excusas. No cambiemos, porque ese es el enfoque de hoy, ese es el énfasis que quiero dar hoy. No cambiemos la voluntad de Dios, porque eso sí es un pecado grandísimo, grave. Primero vamos a ver en Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32. Dice, verso 30, Éxodo 32:30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un, ¿qué? Gran pecado. Era el pecado de la idolatría, del becerro de oro que habían hecho.
Ese es un pecado muy grande, la idolatría. Incluso es un pecado de muerte que nos aleja del reino. La idolatría, no estamos hablando solo de ídolos de madera, de metal, de oro, de papel. Estamos hablando de ídolos también de carne y hueso. Si usted como cristiano anda idolatrando a su pastor, idolatrando al líder de alabanza, idolatrando a un cantante cristiano, usted está cometiendo un pecado muy grande. Aquí lo estamos leyendo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Aleluya. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Yo subiré a pedir por ustedes, a aplacar la ira de Dios por vuestro pecado. Aquí entra también otro texto para un tema que yo ya prediqué, un respaldo a aquellos que dicen que la relación es personal con Dios. No es personal. Aquí lo podemos ver también, que Dios no se relacionaba personalmente con todo el pueblo. Era uno, se relacionaba con Moisés. Eso de la relación personal con Dios incluso quita al mediador, que es Jesús, porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. A Él sea toda gloria y toda honra y toda alabanza en esta hora. Hay un mediador entre Dios y el hombre. Esa frase famosa que se inventó por aquella iglesia, que no le digo el nombre, usted ya lo sabe. Tu relación personal con Dios no existe. Es una artimaña del enemigo, porque en primer lugar está quitando al intermediario, que es Jesús. Al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos guía, lo está quitando. La relación personal no es personal con Dios. En este caso sí, Moisés se relacionó personalmente con Dios. Otros también, ya le expliqué en ese video. Y ahora, vamos a ver ese es el pecado muy grande. Y ahora, antes de entrar, vamos a ir a Primera de Juan. Con esto yo le estoy demostrando que yo no digo las cosas sin tener base bíblica, porque entonces el que quedo mal ante Dios y ante ustedes soy yo. Primera de Juan, capítulo 5, verso, el número no lo miro muy bien, disculpe, verso 16. Primera de Juan, casi cerca del Apocalipsis, capítulo 5, verso 16. Oiga, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces hay pecados que no nos van a condenar a la muerte, y si no nos condenan a la muerte, pues conservamos la vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Es muy importante identificarlos, y otro día preparo un tema para eso. Yo le estoy demostrando acá, yo tengo acá únicamente el libro, la palabra de Dios, para que usted vea que yo no le estoy predicando ningún otro libro.